Creo que están cómodos. Por lo menos lo han intentado poniendo almohadones y demás. Si tienen que moverse, hágalo. Observe si le está afectando en alguna medida, en cierta medida, la humedad, que ya viene de 2, 3, 4 días, no sé cuánto. En mi caso, la humedad desde chico me afectó ahora con más razón. He sudado enormemente, permanentemente, pero hay gente que no. Ahora la pregunta es ¿por qué? Esto entra para que iniciemos el trabajo, la práctica, junto con todas las demás cosas que generalmente se pasan por alto. Yo de vez en cuando menciono, a veces me pongo repetitivo, pero no obstante, muy raras veces enumero todo lo que nos afecta, en más o en menos. Y ahora que dije en más o en menos, cada uno debe saber si le está afectando poco, nada o mucho estos cambios climáticos. Eso por un lado. Tenemos que ver también, nunca hay que olvidarse, fecha de nacimiento y horario de nacimiento. El lugar, es decir, no importa que sea en un sanatorio o lo que fuere, pero no es lo mismo aquí que en Toay, Winifreda, Castex, por decir algo. Obvio que es mínimo quizás las diferencias, pero que están. Luego, entre otras cosas, tratar de captar la herencia biológica y la predominancia de esa herencia biológica propuesta por el padre y propuesta por la madre, siendo la madre generalmente quien más, podríamos decir, invierte en el proceso, más prácticamente esos 9 meses en el cual ella es quien verdaderamente está transmitiendo su modo de vida. A partir de ahí, de ese combo, y no estoy mencionando todo, pero ustedes pueden encontrar alguna duda y demás, téngala en cuenta y búsquela y se va a dar cuenta que realmente tiene asidero de que esté. Hay que tener en cuenta la dualidad permanente con la cual cada uno de nosotros vive desde el mismo instante en que es confeccionado, que es engendrado. En fin, de ahí entonces que en este tipo de práctica sea mucho más fácil colocar alguna música, colocar saumerios, colocar voces, etcétera, etcétera. El trabajo que nosotros hacemos o intentamos hacer es por cuenta nuestra. Yo menciono, digo cosas, ustedes no tienen por qué estar atentos y escucharme porque la vibración obviamente que penetra. Y la mente, las 3 mentes, van a captar, van a asociar, van a desechar y van a tomar lo que les conviene, lo que necesitan en estos momentos, lo cual significa que si se continúa la práctica en el tiempo, uno se arma y se desarma infinitudes de veces, cada vez más rápido, porque no hay que olvidarse que la práctica nos da la ductilidad, la facilidad en el trabajo. Ahora, lo difícil de un trabajo de este tenor que nosotros implementamos es que se pueda hacer diariamente en la casa de uno. Pero debiera ser así porque justamente por algo de lo mencionado, como los horarios, algunos necesitan trabajar durante la noche, otros durante la madrugada, mañana, en fin, a lo largo del día. Acá
por razones obviamente que ya conocemos, tenemos un turno que debemos respetar y quizá no sea el conveniente para algunos de ustedes. Para mí no lo es. Toda mi vida, desde que recuerdo, he funcionado muy bien a la mañana, muy temprano hasta mediodía y ahí. Así que estoy funcionando en estos casos por la práctica en un horario que no es mío, que no es conveniente para mí. Sin embargo, pareciera ser que la fuerza de la costumbre me está enhebrando bastante bien las agujas con el hilo conductor para que yo pueda entregarles lo mejor de mi parte, la experiencia, los años que son producto del trabajo, lo cual no quiere decir bajo ningún punto de vista, chicos, que en ustedes acontezca exactamente lo mismo. Lo importante sí es que noten la necesidad de experimentar, de medirse, de ponerse a prueba, de desafiarse. Y si necesitan un colaborador, búsquelo, explíquele y experimente. No es fácil, pero tampoco es imposible. Estoy hablando obviamente para aquellos que quieren llegar a sí mismos, que quieren encontrar su porqué en la vida, aunque no pueda implementarlo en el diario vivir. No interesa eso. Interesa saber que no hace lo que hace porque no puede, no debe, la sociedad no lo autoriza, etcétera, etcétera. Pero uno, dentro de sí mismo, no debe estafarse, no debe evadirse. Posiblemente los primeros años, tal vez no tanto, a uno le cueste lágrimas, tenga miedo, pues llore, tiemble, pero no retroceda. Porque el problema entre tantos que tenemos, pero creo que uno de los principales es que nos dicen cómo debemos vivir, que nos dicen cómo debemos comportarnos. Y todas esas cosas que uno, desde muy niño, escucha. Los castigos que se infligen y todo eso que ya me han escuchado decirlo muchas veces. Así que llevamos un cierto tiempo juntos, me conocen lo suficiente, los conozco lo suficiente, lo cual no quiere decir que sea todo, ni para mí ni para ustedes. ¿Por qué? Porque continuamente estamos experimentando la vida, continuamente estamos compartiendo espacio con otros semejantes, algunos muy cercanos, llamémosle los famosos parientes, en fin. Pero no se descuiden, no pierdan la atención. No importa que ese juzgar en la observación, pasado un cierto lapso de tiempo, ustedes se den cuenta que es erróneo, es experiencia. Y llega un momento en el cual de 10, 9 son acertados. Pero lo importante es poder captar lo que tenemos en torno, energéticamente hablando o vivencialmente hablando. Hagan experiencia. Si quieren comentarla, es muy bueno, porque es de suponer que a mayor edad de vida, socialmente hablando, hay mayor experiencia. Los tiempos van cambiando, se van renovando. Hoy, nos guste o no nos guste, a nosotros los adultos mayores, toda esta tecnología extraordinaria que ha surgido, tenemos que comprender
que podríamos decir es un gemelo de nosotros. Y un mínimo de un mínimo, al menos tenemos que comprenderlo, que utilizarlo. Porque hemos vivido demasiado tiempo con temor, con miedo, con que esto no se debe hacer, es decir, ocultos a nuestras propias necesidades y la experiencia de llevarlas a cabo. Ahora, cada uno de ustedes está en algo. No puedo saberlo. No me interesa saberlo. Pero sí puedo decirles que ese algo en el cual estarán un cierto lapso de tiempo, instantes de segundos o tal vez minutos, es un producto importante de algo que por una razón u otra tiene que estar presente en esta actividad. Puede ser, depende cómo uno le quiera llamar, liberación, soltura, reencuentro, tal vez también eliminación, depende de lo que se trate. Otra de las tantas cosas que debemos tener siempre en cuenta es que, aunque estemos en una habitación encerrados, con los saumerios, con lo que nosotros querramos estar, en realidad estamos inundados de vibraciones energéticas, algunas de las cuales luchan por superar la que nosotros hemos instalado. De ahí que prestándose atención uno puede captar si está bien el trabajo que está haciendo, es decir, si le es propicio, si se relaja, si se suelta, si desaparece físicamente, materialmente, y se convierte en algo, una idea, un pensamiento, lo que fuere. O no puede entrar, como suele decirse, en acción. Si es esto último, que uno no puede evadirse, es tal vez porque las energías circundantes son mucho más fuertes que las propuestas por nosotros y las que están colaborando con nosotros. No conozco cómo hablar perfectamente otro idioma. Y no es necesario. Está la traducción. Tenemos que hablar en nuestro vocabulario, en nuestro idioma. A lo sumo emplear más palabras para explicar lo que una sola diría. Pero nosotros somos pampeanos. Y si venimos de otro lado, tal vez llevamos años radicados en La Pampa y en su capital Santa Rosa, con un clima errático, bastante antes seco, desolado, etc. Téngase en cuenta todas esas cosas cuando va a practicar, y aún a lo largo del día, cuando no sea necesario estar en contacto con su entorno, en un intercambio, ya sea de trabajo, de negocio, de lo que fuere. Y observe no solamente lo suyo, sino observe a los otros, no para criticar bajo ningún punto de vista, sino para comprender cómo están sus estados de ánimos, lo que puedan captar, cómo se disimula, etc. Es un aprendizaje, pero lo que importa de ese aprendizaje es que nosotros vamos creciendo, nos vamos liberando. ¿Y de qué nos vamos a liberar sino de todo eso que he mencionado antes? Cuidado,
no vamos a ser mucho más importante que ningún otro ser humano, sino que simplemente tal vez nos estemos dando la oportunidad de ser nosotros mismos, de vivirnos nosotros mismos y de poder estar con aquellos que amamos, que apreciamos. Creo que si esta práctica, este trabajo, no nos conduce a algo similar a Helio, no tiene ningún sentido que lo hagan, al menos como yo lo propongo. Sin fantasía de ninguna especie, elimínela, por más que cueste hacerlo. Busque. Hay mucho material de gente muy seria que ha experimentado consigo mismo, con terceros, a través de mecanismos creados científicamente, hoy electrónicamente, etc. Nosotros no tenemos, yo al menos no tengo esa capacidad. No lo he estudiado, en mi época no existía. Pero no obstante, la meditación me ha ido llevando a una cierta coincidencia con lo que hoy sale a la luz, y lo cual me reconforta. Y, digamos así, me impulsa a continuar adelante, a tratar de colaborar con aquellos que verdaderamente quieren aceptarse a sí mismos y darse. Por eso es que no trabajamos nunca con un reloj, porque no es el tiempo el que nos va a dar los resultados, sino en qué insumimos el contenido de ese tiempo. Y recordemos siempre que los resultados no son eternos. Así como nosotros fuimos cambiando del bebé a esta altura que somos hoy en día, con las experiencias pasa lo mismo. Aceptemos el dejar a un lado entonces los supuestos errores cometidos a través del tiempo, pero utilicemos sus resultados. No porque ahora no lo volvamos a cometer o lo superemos, sino simplemente que lo volveríamos a hacer tal vez para ver cómo reaccionaríamos. Y esto parece ser una locura. No, no lo es. No va a demostrar entre tantas cosas cómo verdaderamente el paso del tiempo modifica las apariencias de lo que se percibe, de lo que se considera es. Bueno, quizás sin meditar uno pueda darse cuenta que día a día la transformación mundial, con lo que vamos creando más que nada para destruir que construir, está dando una nueva existencia mundial a nuestra raza. No hay que olvidarse, el resto de los animales, de todo tipo, que vuelan, que se arrastran, que viven bajo la superficie, en el fondo del mar, lo que fuere. Todavía no hemos encontrado la totalidad de esas existencias, ni que hablar de las microscópicas, atómicas. Sin embargo, todo helio, en su vibración y convivencia compartida, está en nosotros, en más o en menos, de la misma forma que nosotros estamos en helios en más o en menos. Obviamente todo esto que voy diciendo, cuando uno está actuando en forma natural en la sociedad, en la casa, cocinando, lo que fuere,
es muy probable que ni se lo tenga en cuenta, pero para ello están estos momentos elegidos, esos momentos de esparcimiento, quizás salir a caminar, contemplar un paisaje, etc. Alcanzan esos instantes para una renovación integral, total. Bastante calma está la calle, aparentemente. Habría que ver el cielo cómo está, si sigue encapotado, si el viento se llevó a otra provincia, a otro lugar la tormenta, en fin. Y ahí nos damos cuenta de nuestra gran impotencia. Realmente yo al menos me siento como esas hormiguitas pequeñitas de 1 milímetro o 2, que por cientos y miles van haciendo una tras de otra su camino en búsqueda de un alimento. ¿Y dónde está mi asombro entre tantos que me manifiestan? En cómo hacen para llegar. ¿Cómo hacen para hacer 20, 50, 100 metros y encontrar la comida? Encontrar el sustento. Puse ese ejemplo tonto porque en casa están. Pero tomen los mosquitos, tomen las moscas, tomen las abejas, tomen los piojos, las garrapatas, etcétera, etcétera. Obviamente, nosotros lo primero que hacemos es eliminarlas. Es decir, que nuestra función original pareciera ser el destrozo, la eliminación, la superioridad sobre todas las cosas. Y sin embargo, qué impotente al menos yo me siento ante el viento, ante la tormenta, ante el fuego, ante las aguas. Y tiemblo. Tengo miedo. Entonces hay una contradicción, porque no le temo a la muerte y sin embargo no quiero irme. Me asusta. Ahí está una vez más la dualidad complementaria. ¿Quién triunfará al final? En fin, estén en lo que estén ustedes, chicos, vale. Lo importante para mí, y pareciera ser que lo han logrado, es que se han soltado, se han aflojado. Así que no sé qué parte de vuestro cuerpo estará marcando alguna presencia por dolor, por molestia, por lo que fuere. Y hasta qué punto tal vez cedió en esas manifestaciones. En fin, tomen algunos minutos, disfrúteselos. Por ahora voy a hacer silencio. Hoy hablábamos al comienzo de la respiración. Son distintas las respiraciones femeninas de las masculinas. Están invertidos los polos. Eso es importante que uno lo tenga en cuenta. En las damas
el polo positivo es el izquierdo. En nosotros es el derecho. Mientras que nosotros, el izquierdo es negativo, y en ustedes, el derecho es negativo. Es decir, hay una X, un cruce, donde se da energéticamente o nerviosamente, si no es en el cruce, en la nuca, en el cuello, de un cerebro sobre el otro. Entonces, cuando uno respira, trabaja con la respiración para algún tipo de fin, el que fuere, tiene que prestar atención a cómo está canalizándose esa energía, cómo uno está respirando, recordando a su vez que se modifica depende, entre 10 minutos a 2 horas y a veces más. En cada persona depende del trabajo, la acción mental, física, etc. Así que como ven, con esas poquitas cosas que he mencionado, es más que imposible que un trabajo grupal de este tenor sea para todos iguales. Cada uno debe conocerse a través de la práctica. ¿Y cómo lo hace si no es prestándose atención a los supuestos resultados o cambios, cuando vuelve a la superficie, a la parte mental pensante? En fin, espero que realmente, después cuando escuchen en todo caso esta grabación, y si hay duda, nos reunimos y lo charlamos. Pero ustedes han pagado ya su derecho de piso, tienen que seguir creciendo, evolucionando y siendo su propia realidad, su propia identidad. Yo me he propuesto simplemente colaborar con ello. Por lo tanto, mis conocimientos, sean pocos o sean muchos, los vuelco en ustedes y en todos aquellos que puedan necesitarme. No me guardo absolutamente nada. Cuando ustedes quieran, se activarán. Por mi parte, concluyo. Pero creo que ya lo tienen más que archisabido. No hay ningún tiempo de apuro para hacerlo. Disfrútese a su manera.